De ANDIEP, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada de nuestro país, sobre este sector de la economía, de cómo están afrontando, por supuesto, lo que va a ser el inicio del año escolar en septiembre. Yo dije octubre porque, bueno, si bien el cronograma del año escolar comienza, hablábamos fuera del aire de ese tema, comienza el 15 de septiembre, el día inmediato al 15 de septiembre, o la semana hábil, la tercera semana hábil de ese mes. Bueno, la incorporación total se da tradicionalmente más o menos a esta altura, ya cuando está un poco cerca el mes de octubre. Antes de conversar más sobre la situación de las instituciones, hablamos también de los docentes, de los maestros, que se ha vuelto esta, de alguna manera, una profesión donde la vocación es un tema clave, entendiendo que mencionábamos que en otras entrevistas que hemos hecho acá, incluso con representantes de la academia, hablan de una disminución del estímulo o del interés de estudiar educación, de escoger esto como una profesión. Y esto, bueno, por supuesto la variable económica es clave, que si bien se pudiera ver reflejada en mayor medida en la educación pública, porque el sector privado puede tener tal vez la capacidad de honrar un mejor salario, también, bueno, afecta la oferta de profesores, afecta de alguna manera la disponibilidad de maestros en el país. Sí, fíjate, no solamente la parte de los docentes, yo creo que aquí juega un papel importantísimo las políticas salariales que hay en el país, porque se está viendo que los alumnos, pues los muchachos, están buscando otras alternativas porque ellos dicen, me gradúo de profesor, ¿cuánto cobro? Claro. Me gradúo de abogado y ¿cuánto cobro? Entonces, allí hay una parte que tiene que ver con políticas estatales, laborales, que también se tiene que trabajar para que la gente quiera seguir. Decía el ministro que sí hay muchas personas que siguen estudiando, pero están ahora en las universidades públicas, que han migrado de las universidades privadas a las universidades públicas y que por eso no se ve, pero ciertamente hubo un déficit, pues, un déficit que estuvo marcado en principio por la pandemia y luego la migración, pandemia y migración que todavía tenemos. Ahorita tenemos de vuelta muchos venezolanos, pero sí, sigue allí una falla, pues. Claro. Lo otro es también que en un momento se determinó que solamente especialistas podían dar algunas clases y no se formó un personal suficiente para esas plazas que se tenían. Entonces allí por supuesto que sí hay. Claro, Pues. claro, porque además ahí en ese particular aplica la misma lógica. Si tú vas a hacer un posgrado versus qué remuneración vas a ¿Qué tener remuneración voy a tener? Fíjate, antes el monto de la cesta básica tenía inclusive un 10% de ahorro, tenía estipulado un 10% de ahorro. Entonces cubrías tus necesidades básicas, tenías todo eso y entonces la gente optaba. Pues nosotros tuvimos una clase media formada en su base por puros profesionales. Entonces, sí, eso demuestra que sí, la educación es necesaria para el progreso inclusive de la persona, pues. La educación dignifica a la persona y la persona dignifica entonces al estado donde él está. Esta situación con el tema salarial no solamente, bueno, afecta lo que es la disponibilidad de docentes, sino también afecta a los padres, a los representantes. En ese ejercicio, Andy, ¿cómo ha visto que las instituciones han podido llevar esa realidad? Porque nos comenta nuestra invitada que las variaciones de la matrícula van del 10 al 25%, y bueno, eso imaginamos es una discusión que se da en función de la capacidad de pago que tiene, por supuesto, el padre, ¿no? El representante. Sí, en los últimos años hemos visto que muchas de las ofertas educativas tienen ahora que ver con la capacidad económica del representante. Antes era diferente porque el padre tenía otra posición. Ahora los colegios, bueno, como te decía anteriormente, llevan la propuesta a una asamblea. En esa asamblea se habla con los padres y representantes y se han conseguido muchos acuerdos entre padres y colegios. Se evalúa cuál es la propuesta que más se necesita en relación a los alumnos, la parte de su ubicación educativa, la parte de la tecnología, la parte de los juegos, la didáctica.
todo eso se habla con el representante y se llega a un acuerdo, pues, la mejor opción para el alumno. Claro. Antes, por ejemplo, los colegios hacemos nuestra evaluación anual y de allí ya sale una parte de esa necesidad que tenemos. Y los representantes aportan mucha información también y los mismos muchachos, el personal docente lleva a la dirección todas las cosas que se necesitan y basado en eso se presenta entonces un proyecto educativo. Pero como le decía, entonces este proyecto educativo ahora está amarrado a capacidad adquisitiva de padres y representantes. Y han visto, por supuesto, bueno, en este esfuerzo, ¿cómo han visto también el tema de, bueno, por supuesto, de esta realidad? Al no haber capacidad tal vez de pago, bueno, lleva a otros a migrar a una opción distinta en la educación privada o a migrar a una opción pública. ¿Han visto que hay una disminución de la matrícula? Sí, ciertamente. Fíjate, en Venezuela no se tiene caracterizadas las mensualidades y matrículas. Por ejemplo, hay estados que todavía ahorita tienen mensualidades que van desde $45. $45 llegan hasta 65, 70. Por ejemplo, el estado Zulia. El estado Zulia, el estado Sucre también tiene mensualidades bastante módicas. Otros estados los tienen más altos, pero igualito. Entonces, por ejemplo, en Anzoátegui tienes mensualidades que giran desde 80 a $90 y llegan a 350, 360. Claro. Hay otras instituciones con un costo mayor. En su mayoría son los colegios internacionales. Pero ellos llevan, pues, han logrado mantener sus instituciones. Lo que sí es cierto es que, bueno, se ha ido bajando la matrícula, pues. Entonces, sí vamos viendo nosotros esa migración, pero se va dando de privado a privado. Claro, no de privado a público. No, pero ya cuando llegas, si estás en un colegio donde ya no puedes seguir pagando y es del más económico, ya no tienes opción. Entonces vas al público, pues. Lo que sí tiene, bueno, es la garantía del Estado de la prosecución de estudios de los niños, pues. Y recuerda, la educación es gratuita y obligatoria en Venezuela y es función indeclinable del Estado. Claro, vamos a revisar algunos mensajes que nos envían a través de Telegram, nuestros televidentes, gracias a quienes nos escriben a través de nuestra cuenta @primerapágina.gv. Por acá Darío Lozada nos envía un mensaje. Buenos días, aparte de pagar las matrículas justas, deberían ajustar también las medidas de alimentación y transporte, deberían también solicitar al presidente para que exista un bono estudiantil. Hay conversación entre el sector privado y el ministerio. Sí, siempre estamos en contacto. De hecho, leemos saber cuáles son las situaciones que nos aquejan a las instituciones educativas, la parte de los impuestos, la parte de haber convertido a la mayoría de los colegios en contribuyentes especiales, es algo fuerte también, porque eso genera costos que al final van sumados a la matrícula, y esa matrícula la paga el representante. Entonces, bueno, hemos hecho varios planteamientos y pudiera ser que tengamos respuesta en relación a esa parte. Ramón Cordero por acá nos escribe: feliz bendecido día. Antes un maestro con un bono vacacional podía hasta viajar, también con Luis de Pablos desde Charallave. Aunque se han sumado más de 365.000 estudiantes este año y existen iniciativas como el Observatorio de Calidad Educativa, la realidad sigue siendo dura. La falta de inversión, migración docente y desigualdad limitan seriamente la calidad. Hay avances, sí, pero el reto es estructural, además de adecuar desde el primer nivel hasta el sistema educativo adaptado a los tiempos, sin obviar el poder adquisitivo del educador. No, tiene él toda la razón. Todo eso forma parte del entorno que nosotros tenemos ahorita, y como te decía, la parte monetaria del docente y de todos los trabajadores hace falta, pues. Claro. Hace falta que lo tengamos para que nosotros entonces también podamos seguir adelante. Y la adaptación con las nuevas tecnologías a los muchachos de cara al siglo XXI también está visible en la parte privada. Cada colegio, como te decía, de acuerdo a su proyecto educativo y a las condiciones económicas que estén enfrentando, pueden llevar adelante proyectos muy buenos. Si revisas las redes, consigues mucha información de las actividades que se realizan en los colegios privados. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Nelly Sánchez con nosotros en estudio, presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas, ANDIEP. Gracias a quienes también nos escribieron a través de Telegram. 7 de la mañana con 48, a la pausa y seguimos con más.